Quando lhes confessei aos meus filhos que me haviam diagnosticado uma doença neurológica rara, esperei um gesto de carinho, um abraço, um mínimo de compaixão. Em vez disso, escutei algo que jamais esquecerei. Agora não dá, mãe. Temos outras prioridades. O apoio não veio de quem carreguei no ventre, mas sim de quem meu marido manteve escondido por mais de 3 décadas, o filho bastardo que ele jurou nunca ter. Chamo-me Odete Ferreira Santos. Tenho 74 anos e até pouco tempo atrás eu achava que entendia o que era família. Que tola eu fui. Vivía en casa de mi hija Simón en Ribeirão Preto. Me encargaba de los nietos, cocinaba, limpiaba. Hacía todo lo posible por no ser una carga, por mantenerme útil, incluso tras enviudar. Pensaba que aquellos eran años de sosiego, acompañada de sangre y afecto. Pero nada me había preparado para la deslealtad sutil que se avecinaba. Todo comenzó el día que mi mano derecha empezó a temblar sin razón. Al principio lo escondía como podía. Apretaba con fuerza la taza de café, sujetaba el brazo contra la mesa para disimular en las comidas. Pero los temblores se intensificaron y poco a poco llegaron síntomas aún más inquietantes. La vista se me nublaba a ratos. Me sentía tan agotada que ni el sueño más profundo me aliviaba. Incluso hablar se volvió un esfuerzo, como si mi lengua pesara 1 tonelada. Simón fue la primera en notarlo, aunque su mirada no era de ternura, sino de fastidio. Me observaba con cejas fruncidas, como si estuviera fingiendo para llamar la atención. Cuando algo se me caía por el temblor, suspiraba exageradamente, como si le arruinara el día. Yo intentaba explicarle con voz temblorosa que no era intencional, que mi cuerpo me estaba fallando. Pero ella, impasible, repetía que eran cosas de la edad, que dramatizaba demasiado. La situación empeoró cuando la confusión mental se volvió habitual. Un mediodía me quedé paralizada frente a la cocina. No recordaba qué hacía allí. Tenía el cuchillo en la mano, pero no sabía si ya había picado la cebolla o si siquiera había empezado a cocinar. Otra mañana al despertar no pude recordar el nombre de mi nieto menor. Me invadió un terror frío, una angustia desconocida. Me puse a llorar desconsoladamente y Simón me encontró así, encogida en la cocina, como una sombra de lo que fui. Y en lugar de consolarme, me miró con hastío. Me soltó sin una pizca de empatía, que dejara de hacer el ridículo, que todo aquello no era más que un numerito para llamar la atención. Y lo dijo así, con esa frialdad que te hiela los huesos. Aquellas palabras me atravesaron más que cualquier dolor físico. Yo, que había sido siempre una mujer fuerte, trabajadora, que saqué adelante a 2 hijos prácticamente sola, mientras mi marido apenas estaba en casa por motivos laborales. Ahora era reducida y a una anciana molesta, supuestamente inventando achaques para dar lástima. Insistí tanto con la poca dignidad que me quedaba que al final accedió a llevarme al médico. Se trataba del doctor Enrique, un neurólogo que ella conocía. Él me atendió con una calma que me hizo contener las lágrimas. Me sometió a múltiples pruebas, análisis de sangre, resonancias magnéticas, exámenes que ni sabía que existían. Por primera vez en meses sentí una chispa de esperanza. Tal vez por fin alguien descubriría qué me pasaba y todo podría volver a su sitio. Cuando los resultados estuvieron listos, el doctor nos hizo pasar a su despacho a Simón y a mí. Con una seriedad serena nos explicó que padecía una enfermedad neurológica poco común. Una dolencia real, tangible, que afectaba el sistema nervioso y justificaba cada uno de los síntomas que llevaba meses soportando en silencio. No era sugestión, no era exageración. Era una afección que requería tratamiento, atención constante y, sobre todo, comprensión.
Simón no dijo ni una palabra durante toda la consulta. Ni una sola. Por dentro sentí una mezcla agridulce. Alivio porque no estaba loca. Porque todo ese sufrimiento tenía una causa. Pero también miedo, un miedo profundo al futuro que se me venía encima. El doctor fue muy claro. Necesitaría cuidados diarios, sesiones de fisioterapia, medicamentos costosos y quizás lo más difícil de conseguir, la paciencia y el cariño de mi familia. Durante el trayecto de vueltas a casa, Simón no pronunció palabra. Manejaba con los labios apretados y la mirada perdida. Intenté hablar con ella. Le propuse que pensáramos juntas cómo organizar todo aquello, cómo abordar el tratamiento. Pero solo respondía con leves movimientos de cabeza, negando sin mirarme. Al llegar a casa me soltó con voz seca que hablaría con su marido para decidir qué hacer conmigo. Aquella noche escuché por accidente una conversación entre Simón y mi yerno. Él hablaba sin tapujos, alzando la voz con fastidio. Se quejaba de que ya tenían demasiados gastos con sus propios hijos y que no podían asumir el coste de medicamentos caros ni tratamientos médicos. Simón no solo no lo contradecía, sino que asentía con desgana, murmurando que me estaba convirtiendo en una carga, que ellos también tenían su propia vida y prioridades. Sentí cómo el corazón se me resquebrajaba, allí mismo sola en aquel cuarto de invitados, que había acabado por convertirse en mi refugio forzado. Yo, que siempre fui el sostén de la familia, que me dejé la piel por todos ellos, ahora era simplemente un estorbo molesto. Lloré en silencio, ahogando los sollozos en la almohada para no hacer ruido, como una niña avergonzada de sufrir. A la mañana siguiente, Simón se me acercó con una frialdad que me heló la sangre. Me dijo que había hablado con Marcelo, mi hijo mayor, y que ambos habían llegado a la conclusión de que lo mejor sería que buscara una residencia o algún tipo de ayuda pública, porque ellos ya no podían hacerse cargo de mí. Lo dijo como si hablara del clima, sin un ápice de emoción o vergüenza. Yo la miré a los ojos y le pregunté si de verdad pensaban tratarme así, después de todo lo que hice por ellos. Simón se limitó a encogerse de hombros. Me soltó con una crudeza espantosa que tenían otras prioridades, que ya era mayorcita para buscarme la vida sola, que no podía esperar que les resolviera la existencia eternamente. Esas frases se clavaron en mi mente como martillazos sordos. Cada palabra era una puñalada disfrazada de lógica. Marcelo llegó al final de la tarde con esa falsa cordialidad que se le pone a las malas noticias envueltas en papel de regalo. Intentó sonar comprensivo, casi afectuoso, pero el fondo era el mismo. Me habló de su situación, de sus hijos pequeños, del trabajo, de que no podían incluirme en sus planes sin desestabilizarlo todo, que tenía que comprenderlos como si la comprensión fuera una obligación unilateral. Entonces le pregunté sin rodeos si recordaba los meses en que cuidé de su padre, mientras moría, cómo pasaba las noches enteras sin dormir junto a él, en el hospital, cómo vendí las pocas cosas que me quedaban para pagar medicinas que el seguro no cubría. Se lo pregunté sin gritar, sin llorar, solo con la calma de quien está despertando del engaño más largo de su vida. Marcelo se escurrió con evasivas. Murmuró que aquello no tenía nada que ver, que una esposa no era lo mismo que una hija. Esa noche, por primera vez en años, sentí un vacío tan profundo que el mundo pareció cerrarse sobre mí. Los 2 hijos que llevé dentro, a quienes entregué cuerpo y alma, decidían darme la espalda justo cuando más los necesitaba. No paraba de repetirme lo ingenua que fui al pensar que la familia era un refugio, un escudo ante las tormentas. Empecé a calcular mentalmente cuánto dinero me quedaba, considerando cómo podría sobrevivir con una pensión mísera y los pocos ahorros que quedaban de la herencia de mi marido.
Era una cifra ridícula, casi simbólica, insuficiente para costear medicamentos o cuidados especializados. Por primera vez, la vejez se me presentó como una condena lenta, dolorosa y cruelmente solitaria. Simón comenzó a tratarme con una frialdad quirúrgica como si fuese una huésped molesta, a punto de ser desalojada. Hablaba deliberadamente de las facturas delante de mí, suspiraba con pesar por los gastos del hogar, dejando caer como cuchillos la idea de que yo era una carga inasumible. Yo intentaba colaborar en lo que podía, aunque los temblores en las manos y el cansancio constante apenas me lo permitían. Lavaba platos, recogía la casa, cuidaba a los niños. Pero siempre había un reproche, una crítica, un suspiro de impaciencia. Era como si cualquier cosa que hiciera fuera un estorbo. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una tarde, mientras intentaba tomar un poco de sol, sentada en la vieja mecedora del porche, apareció un hombre frente a la verja, alto, de piel tostada, ropa de faena sencilla y una expresión serena en los ojos. Se acercó con respeto y me preguntó si podía hablar conmigo. Se presentó como Rafael, y entonces el tiempo se detuvo. Rafael, el hijo ilegítimo de mi difunto esposo. Aquel secreto que salió a la luz durante el velatorio de Antonio, el niño que él ocultó durante toda su vida, estaba ahora en carne y hueso plantado delante de mí. No sabía si gritar, llorar o echar a correr. Me notó desconcertada y con un tono suave me dijo que no pretendía molestar, que simplemente se había enterado de mi situación y necesitaba saber si estaba bien. En ese momento Simón salió al porche. Su incomodidad era evidente. Saludó a Rafael con una frialdad cortante como si fuera un desconocido inoportuno y le soltó sin rodeos que no estaba permitiendo visitas. Pero hubo algo en los ojos de aquel hombre que me desarmó. Una transparencia, una calidez que hacía mucho no veía en nadie. Rafael no forzó nada. Se limitó a decir que volvería, que le gustaría hablar conmigo con tranquilidad. Y se marchó. Simón pasó toda la tarde de mal humor, refunfuñando cosas sobre cómo aquel individuo se atrevía a presentarse así como si quisiera aprovecharse de algo. Yo no contesté, pero por dentro algo empezó a agitarse. Era como si se hubiese abierto una rendija en un cuarto que llevaba años cerrado. Tal vez era curiosidad, o quizás una pequeña llama de esperanza que creía extinguida. Durante los días siguientes me sorprendí a mí misma revisando mi vida con una lucidez que ya no recordaba. Me vi con distancia como si contemplara a otra mujer, siempre dispuesta, siempre al pie del cañón, solucionando los líos ajenos sin dudar un segundo. Cuando Marcelo se divorció por primera vez, se instaló en mi casa casi un año. Comía allí, usaba mi calefacción, dormía en mi sofá como si fuese lo más natural del mundo. Y yo nunca pedí nada, ni siquiera un gracias. Me parecía que eso era lo que hacían las madres: estar, sostener, ceder. También recordé la vez que Simón cayó en una depresión profunda después de dar a luz a su segundo hijo. Dejé todo atrás. Me mudé con ella durante 4 meses. Me ocupaba del bebé por las noches, cocinaba, limpiaba, mantenía el hogar en pie, mientras ella se recuperaba. Jamás me pregunté si eso era justo. Jamás esperé que me lo devolviesen. Lo daba por hecho como si mi deber fuera desvivirme sin esperar reciprocidad. Era la madre, era el sostén, era invisible. Pero ahora empezaba a cuestionarlo todo. Durante años fui la abuela que siempre estaba allí. Recogía a los nietos del colegio cuando los padres no podían. Los llevaba al médico cuando se ponían enfermos. Me quedaba ahí a su lado castigada si hacían alguna travesura. Mis fines de semana giraban en torno a comidas familiares, cumpleaños, celebraciones. Y siempre era yo quien cocinaba,
quien limpiaba, quien organizaba todo al milímetro. Jamás nadie se detuvo a preguntarme si yo también estaba agotada, si me dolía algo, si tenía ilusiones propias o simplemente ganas de descansar. Me trataban como si fuese una pieza más del mobiliario familiar útil, silenciosa y siempre disponible. Nunca imaginé que confundir servidumbre con amor podía costarme tan caro. Cuando falleció Antonio, mi marido, descubrí que la estabilidad económica que él presumía mantener no era más que un castillo de naipes. Él se ocupaba de las finanzas y yo, confiada, jamás revisé nada. De pronto empezaron a llegar cartas llamadas avisos, deudas que no conocía, préstamos que nunca autoricé y una montaña de responsabilidades que jamás había asumido sola. A mi duelo se sumó la angustia de enfrentar un caos financiero para el que nadie me había preparado. Fue Marcelo quien, con voz de sensatez impostada, me planteó que vendiese la casa. Me dijo que era lo lógico, ya no necesitaba tanto espacio y con ese dinero podría saldar las deudas y asegurar una jubilación tranquila. En ese momento su argumento me pareció razonable. Pero ahora veo que más que pensar en mí, solo quería quitarse un problema de encima. Me deshice de la casa donde crié a mis hijos, donde cada pared guardaba una carcajada o una lágrima, donde pasé más de 3 décadas de mi vida. Liquidé lo que Antonio había dejado pendiente. Presté dinero a Marcelo para la entrada de su piso. Ayudé a Simón con la reforma de su cocina. Y lo que quedó apenas me alcanzaba para vivir con dignidad. Cuando me fui a vivir con Simón, me aseguró que sería algo temporal, solo hasta que te adaptes a la nueva vida, dijo. Pero con el tiempo entendí que lo que realmente querían era quitarse de encima a quien ya no les servía. Con el paso de los meses, comprendí en silencio que me había convertido en una sirvienta sin sueldo. Barría, cocinaba, recogía los juguetes del suelo, me ocupaba de los niños. Y todo a cambio de un cuartito diminuto y la promesa de 3 comidas al día. Jamás me quejé. Me repetía que no tenía derecho a hacerlo, que era una carga y que debía dar gracias por no dormir en la calle. Cada vez que Simón se quejaba del coste de la vida o decía que mantener la casa así no era sostenible, el peso de sus palabras me clavaba en el pecho. Me sentía una intrusa. Dejé de merendar, apagaba las luces antes de tiempo, rechazaba salidas por miedo a que esa ocasionar un gasto más. Mi rutina se volvió un engranaje sin alma. Me despertaba antes que todos, preparaba el desayuno. En silencio acompañaba a Seth y a los niños al colegio y al volver, fregaba, lavaba, ordenaba como una sombra eficiente. Por la tarde los recogía, les ayudaba con los deberes, cocinaba la cena y me retiraba a mi cuarto como si no existiera. Me sentaba en el borde de la cama con la tele en volumen mínimo para no molestar. Poco a poco dejé de reconocerme. Ya no era Odette. Era la abuela, esa figura callada, útil, dócil, que estaba siempre disponible pero que jamás opinaba porque nadie le preguntaba. Cuando se tomaban decisiones importantes, yo me enteraba la última. Si hablaban de vacaciones, ya daban por hecho que yo me quedaría al frente de todo. Cuando compraban algo nuevo, me llamaban solo para validar si no desajustaría el presupuesto. Vivir en una casa llena de voces, pero sentirte sola como en un desierto, es una forma cruel de desaparecer. Yo estaba rodeada de familia, sí, pero era invisible como un trasto antiguo que nadie se atreve a tirar por lástima. Mis únicas conversaciones eran con los nietos y hasta ellos parecían siempre más interesados en una pantalla que en mí. Intentaba hablar con Simón, pero siempre tenía el móvil en la mano o la cabeza en otra parte. Y Marcelo apenas aparecía.
Cuando lo hacía venía con prisas con el ceño fruncido, soltando problemas como si fueran gotas de lluvia. Me saludaba con un beso fugaz en la mejilla. Me preguntaba con cortesía cómo estaba, pero nunca se detenía hasta escuchar la respuesta. Me había convertido en un compromiso educado, una obligación social con la que se cumplía por cortesía, pero que ya no formaba parte real de la vida de nadie. Empecé a sufrir insomnio. Pasaba noches enteras en vela preguntándome en qué momento mi existencia se había vuelto tan reducida, tan hueca, tan irrelevante. Yo, que había sido siempre una mujer activa con empleo, sueños, metas propias, ahora me veía transformada en una sombra servicial, una presencia callada que nadie valoraba de verdad. Cuando aparecieron los primeros síntomas de la enfermedad, intenté disimularlos a toda costa. Me aterraba la idea de convertirme en una carga aún mayor, de que pensaran que además de ser un estorbo emocional, también lo sería físico. Me frotaba las manos en secreto, hacía ejercicios mentales para mantener la memoria despierta, forzaba la voz para que no se notara que me costaba articular. Pero no era algo que pudiera ocultar eternamente. Los temblores se acentuaron, la fatiga se hizo más profunda y los lapsos de memoria se volvieron imposibles de ignorar. Simón empezó a observarme con una mirada que ya no ocultaba la sospecha, como si pensara que lo fingía todo para llamar la atención. Soltaba comentarios sarcásticos sobre los ancianos que se inventaban dolencias para manipular a la familia. Le intenté explicar con toda la calma que pude que lo que sentía era real, que algo dentro de mí no estaba bien, pero ella lo despreciaba con una mueca diciendo que exageraba, que todo era cosas de la edad, que estaba siendo melodramática. Cuando insistía, ella soltaba un suspiro exasperado, como si hablara con una cría caprichosa. Su marido empezó entonces con sus burlas en la mesa. Se reía imitando mis manos temblorosas, soltaba comentarios sobre volverse gagá y dejaba caer frases sobre residencias de ancianos con una sonrisita cargada de veneno, como si fuese una amenaza, no dicha pero clara. Simón reía con él, y yo me tragaba la humillación en silencio, porque no encontraba la fuerza para enfrentarles. Me di cuenta de que ya no era bienvenida. Me toleraban, no me querían. Me admitían bajo el techo, pero no en sus afectos. Y lo más cruel de todo es que había empezado a convencerme de que aquello era normal, de que esa era la condena inevitable para toda mujer que envejece. Fue en medio de ese colapso silencioso que llegó el diagnóstico, una rara y progresiva dolencia neurológica. Estaba rota por dentro, vulnerable, arrastrando años de sentirme una carga. Acostumbrada a ser ignorada o tratada como un estorbo, ya ni siquiera esperaba comprensión. Cuando el médico me confirmó que mi enfermedad era real, que no era imaginación ni exageración, sentí un extraño alivio. Al fin tenía una explicación médica concreta para lo que me estaba ocurriendo. Pero esa claridad trajo consigo otra certeza más amarga. Lo que venía después no sería fácil. Conocía demasiado bien a mis hijos. Sabía cómo pensaban, cómo organizaban sus vidas sin dejar espacio para lo que incomodaba o le restaba libertad. Una madre enferma no entraba en sus prioridades. De hecho, ahora me convertiría en una carga aún más pesada, un estorbo oficial. Yo lo intuía, lo presentía, y aún así una parte ingenua de mí quería creer que el vínculo de sangre bastaría, que el afecto ganaría la indiferencia. Me aferré a la ilusión de que el amor materno que les di durante años resonaría de algún modo en ellos, que encontrarían la forma de tenderme la mano. Me equivoqué en todo. 3 días después de haber tenido esa dura conversación con mis hijos, Rafael volvió a presentarse en casa. Simón no estaba esta vez.
La atmósfera por fin se sentía menos tensa. Nos sentamos en la vieja mecedora de la terraza, envueltos en un silencio cálido. Y por primera vez en años alguien me escuchó de verdad. Rafael, sin rodeos ni teatralidad, comenzó a contarme su historia. Lo hizo con una franqueza tan limpia que me tocó el alma. Me confesó que siempre supo quién era su padre, pero que su madre Clarice jamás le permitió acercarse a nuestra familia. Ella, costurera de carácter férreo, lo crió sola con dignidad y sin pedir favores. Era una mujer orgullosa, de esas que prefieren romperse antes que inclinarse. Desde pequeño Rafael sentía curiosidad, preguntaba por su padre, pero Clarice siempre le respondía lo mismo. Él ya tiene su vida. Nosotros no necesitamos a nadie. Clarice murió joven con apenas 49 años. Cáncer de útero. Rafael tenía 22 cuando se quedó solo. Antes de morir, ella le arrancó una promesa que nunca buscaría a su padre para exigirle nada que no alteraría una vida que nunca los quiso. Rafael siempre había respetado el deseo de su madre biológica de mantenerse al margen. Ella había dejado claro que se las había arreglado sola toda la vida y que así debía seguir siendo. Y él, aunque le doliera, acató esa decisión durante años. Incluso en los peores momentos, cuando el dinero no alcanzaba, cuando tenía que deslomarse en 2 trabajos para sacar adelante a su propia familia, nunca cruzó esa línea. Me contó que fue un compañero de obra quien le habló del fallecimiento de Antonio, su padre biológico. Le comentó lo del accidente, lo repentino que había sido, y Rafael se quedó helado. Aunque nunca se había tenido una relación real con ese hombre, sintió un vacío extraño. Un impulso visceral de acudir, de estar presente de alguna forma. Por eso se presentó en el velatorio. No para exigir nada, solo para despedirse en silencio del hombre que al fin y al cabo le había dado la vida. Me confesó que se quedó al fondo, observando desde lejos. Vio a todos juntos llorando, abrazándose, compartiendo un dolor del que él se sentía ajeno. Y en ese momento, algo le dolió profundamente. No por el padre que nunca tuvo, sino por la familia de la que jamás formó parte. Aún así, no se atrevió a acercarse a mí. Pensó que sería inoportuno, incluso irrespetuoso, presentarse en medio de mi duelo. No quería añadir más carga al sufrimiento que ya llevaba en los ojos. Con el tiempo se enteró por conocidos de que estaba enferma, que mis propios hijos me daban la espalda, que nadie se hacía cargo de mí. Y eso le removió algo por dentro. Me dijo que no podía tolerar que una mujer de la edad de su madre estuviera pasando por algo así, sola, abandonada. Él no tenía grandes lujos. Era albañil, ganaba apenas lo justo. Pero tenía algo que a mis hijos les faltaba: compasión. Corazón. A medida que hablábamos, empecé a notar detalles que me descolocaron. Rafael tenía los mismos ojos que Antonio, la misma forma de mover las manos al hablar, esa mezcla de nerviosismo y ternura. Y lo más desconcertante, había en él una calidez, una dulzura discreta que me recordaba a mi marido en los primeros años, antes de que la rutina y los silencios lo volvieran más distante. Se interesó por mí, por mi salud. Me preguntó cómo me sentía, qué dolencias tenía, qué cuidados necesitaba. No eran preguntas vacías, eran de esas que se hacen con el alma. Y en ese momento, sin que él lo supiera, algo dentro de mí empezó a cambiar. Jamás me habían hecho esas preguntas. Ni mis hijos, ni mis nietos, ni siquiera mi yerno. Todos actuaban como si yo fuera un obstáculo incómodo que había que apartar, una carga silenciosa que se resolvía con indiferencia, no una mujer que necesitaba ser escuchada. Le hablé a Rafael de los síntomas, de lo difícil que era convivir con los temblores, con ese agotamiento que me dejaba vacía
con los lapsos de memoria que me hacían sentir como una sombra de mí misma. Él no interrumpió. Me escuchó con atención verdadera, formulando preguntas que nadie antes se había molestado en hacer, intentando comprender más allá de las apariencias. Cuando mencioné la reacción de mis propios hijos, su rostro se tensó. Pude ver claramente el disgusto que le provocaba, aunque no soltó una palabra contra ellos. Se limitó a negar con la cabeza con una pena muda. Y en ese instante, algo en mi interior se quebró. Me eché a llorar no de tristeza, sino de un alivio que me tomó por sorpresa, como si por fin alguien reconociera mi humanidad después de tanto tiempo. Hacía años que nadie mostraba un interés sincero por mí. Años desde que alguien me miró sin ese velo de fastidio o condescendencia. Rafael me tendió un pañuelo. No dijo nada. Simplemente permaneció a mi lado, dejando que me desahogara en silencio. Cuando por fin conseguí serenarme, pronunció una frase que me cambió por dentro. Me dijo que nadie merecía ser tratado, así que la vejez no era una excusa para ser descartada como un mueble viejo, que yo seguía siendo una persona con dignidad, con valor. Aquellas palabras fueron como ungüento sobre una herida abierta durante demasiado tiempo. Desde entonces Rafael empezó a visitarme con frecuencia. Llegaba del trabajo cubierto de polvo y cemento, agotado, pero con esa disposición inquebrantable de quedarse conmigo un rato, de hablar, de escuchar. A veces traía fruta, otras veces remedios naturales que había buscado en internet, y siempre algo pequeño que demostraba que pensaba en mí. Simón, por supuesto, no disimulaba su incomodidad, aunque no se atrevía a prohibirle que viniera cada mirada suya. Era una advertencia muda, y fue durante una de esas visitas cuando sufrí una de las crisis más intensas. Los temblores se descontrolaron por completo. Mi discurso se volvió incoherente. Mi vista se nubló como si un velo opaco cayera sobre el mundo. Simón se bloqueó, presa del pánico. No sabía cómo actuar. Rafael, en cambio, pese a no tener conocimientos médicos, reaccionó con una calma admirable. Me sentó con cuidado. Me ofreció agua. Habló conmigo con dulzura hasta que la tormenta remitió, poco a poco. Cuando la crisis finalmente amainó, Simón no pudo disimular el impacto. Estaba claramente descolocada, como si recién entonces comprendiera que lo mío no era un simple susto pasajero, que mi estado era delicado, que requería atención continua, cuidados reales. Pero en vez de acercarse con ternura o preocupación, fue como si eso la espantara aún más. Empezó a balbucear frases sobre lo poco preparada que se sentía, sobre lo inviable que le resultaba estar pendiente de mí todo el tiempo, como si fuera una carga inasumible. Rafael, que había presenciado todo con un silencio atento, se ofreció a quedarse esa noche conmigo. Quería asegurarse de que no sufriera otro episodio. Simón aceptó su propuesta con un suspiro de alivio, apenas disimulado, como si alguien le hubiera quitado un peso de encima. Rafael durmió en el sillón del salón, interrumpiendo su sueño varias veces para asomarse y comprobar que yo seguía respirando con normalidad. A la mañana siguiente me despertó el aroma reconfortante de café recién hecho y pan tostado. Rafael había preparado un desayuno sencillo, sin pretensiones, pero impregnado de calidez. Me ayudó a incorporarme, notando con delicadeza que mi cuerpo aún arrastraba las secuelas de la crisis, y me acompañó hasta la mesa con una naturalidad que desarmaba. Fue entonces cuando, entre sorbo y sorbo de café, me invadió una revelación cruda. Dolorosa, sí, pero también imprescindible. Me di cuenta de que llevaba años conformándome con migajas emocionales de mis propios hijos, aceptando la indiferencia como si fuera lo esperado, excusando su desdén como si fuera parte de la vida. Pero ahí estaba Rafael, un hombre que apenas me conocía,
sin ningún vínculo ni compromiso, tratándome con más humanidad que mi propia sangre. De pronto todo comenzó a desmoronarse en mi interior. ¿Por qué permití durante tanto tiempo que me vieran como una molestia? ¿En qué momento dejé de defender mi lugar, mi dignidad? ¿Por qué siempre postergué mi bienestar para sostener el de los demás? Las preguntas me sacudían por dentro como un temblor antiguo que llevaba años conteniéndose. Rafael, perspicaz, notó el cambio en mi expresión y se acercó preocupado. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. Le hablé entonces de esa claridad incómoda que acababa de alcanzarme, de lo ciega que había estado y de cómo empezaba por fin a mirar mi realidad con otros ojos. Él me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé dijo algo que se me quedó grabado. Nunca es tarde para recuperar la dignidad. La edad no nos quita el derecho a ser tratados con respeto. Esa tarde, mientras aún digería sus palabras, Marcelo apareció por la puerta. Había oído hablar de la crisis por boca de Simón y como tantas veces vino a cumplir con una visita de compromiso. Pero esta vez, sus palabras vacías no encontraron en mí una receptora dócil. En cuanto comenzó con su discurso sobre lo importante que sería que yo buscara ayuda profesional y que ellos no contaban con los recursos ni el tiempo para hacerse cargo, lo interrumpí sin rodeos. Le pregunté si aún recordaba todas aquellas veces en que dejé mi propia vida en suspenso solo para sostener la suya. Le hablé de las noches en vela cuidándole las fiebres infantiles del dinero que desvié de mis propias necesidades para que él pudiera estudiar de cómo lo cobijé en mi casa cuando todo en la suya se venía abajo. Marcelo empezó a removerse visiblemente incómodo. Intentó cambiar de tema, esquivar el peso de mis palabras, pero no se lo permití. Por primera vez en toda mi vida me atreví a exigir gratitud, a reclamarle que viera por fin la historia real de su madre, no la figura borrosa que aparece en las fotos, sino la mujer que estuvo detrás de cada paso suyo. Le recordé que siempre fui la primera persona a la que recurría cuando necesitaba ayuda, consuelo o apoyo. Pero ahora que era yo quien necesitaba algo tan simple como su presencia, él me trataba como si fuera un estorbo, como si ya no contara. Marcelo balbuceó excusas. Que su situación era otra, que tenía una familia que mantener, que no podía asumir cargas que no le correspondían. Aquellas palabras encendieron en mí una furia contenida durante años. Le dije que cuidar de mí no era una carga, sino una deuda moral. Que yo no era una desconocida, sino la madre que se desvivió por él, sin pedir nada a cambio. La conversación se tornó tensa, áspera, hiriente. Marcelo alzó la voz y soltó casi escupiendo lo que yo estaba siendo injusta, que él nunca pidió venir al mundo y que no tenía por qué cargar con el peso de mi vejez. Aquellas palabras fueron un puñetazo seco en el centro de mi pecho. En ese instante comprendí con amarga claridad que había criado a 2 hijos que solo sabían buscarme cuando necesitaban algo, que mis años de entrega les habían enseñado a exigir, pero no a devolver. Desde la cocina, Rafael, que hasta entonces se había mantenido al margen, apareció en silencio. No dijo ni una palabra, pero su mirada lo dijo todo. Un espejo en el que Marcelo se vio reflejado y salió perdiendo. Allí estaba un hombre que no me debía nada y sin embargo estaba dispuesto a tenderme la mano justo cuando mi propio hijo me daba la espalda. Marcelo salió de casa enfurecido, mascullando que yo me había vuelto insoportable, que la enfermedad me estaba volviendo agresiva. Pero en el fondo yo sabía que no era la dolencia lo que hablaba por mí, sino la voz recién descubierta de una mujer que al fin entendía su propio valor. Una mujer que ya no permitiría ser tratada como si fuera un estorbo.
Aquella noche hablé largo y tendido con Rafael. Él me confesó que admiraba mi firmeza al plantarme frente a mis propios hijos, que era esencial no dejarse reducir ni anular. Por primera vez en muchos años me sentí reconocida, escuchada, tratada como una persona con dignidad y no como un mueble viejo al que ya nadie presta atención. Después del enfrentamiento con Marcelo, el ambiente en casa se volvió irrespirable. Simón comenzó a dirigirse a mí con una frialdad glacial, como si yo fuera una amenaza constante a punto de estallar. Evitaba quedarse a solas conmigo. Inventaba cualquier excusa para salir cuando Rafael venía a visitarme y se dedicaba a criticar en voz alta cualquier gesto o palabra mía, por insignificante que fuera. Fue durante una de esas tardes cargadas de tensión que tomé la decisión que lo cambiaría todo. Estaba sentada en el borde de mi cama, observando los escasos objetos que aún conservaba, cuando comprendí que debía hacer algo por mí misma. No podía seguir esperando que mis hijos descubriesen la compasión ni ese amor que yo les había dado sin condiciones. Cogí mi cartera y empecé a contar con cuidado los billetes que había guardado con disimulo. Era una suma modesta apenas suficiente para empezar de nuevo, pero en aquel momento representaba libertad. Me vino a la mente una prima lejana, Neusa, que vivía sola en un pequeño piso del centro. Era viuda desde hacía años más incluso que yo. Cada vez que nos cruzábamos por casualidad me hablaba de lo dura que era la soledad. Sin pensarlo más, marqué su número. Le conté lo justo, sin adornos ni dramatismos. Le expliqué que buscaba un lugar donde vivir, que podría compartir los gastos y de paso hacernos compañía. Su reacción fue cálida. Me dijo que también echaba de menos tener a alguien cerca, sobre todo alguien de la familia. Me invitó a conocer el piso con una ternura que hacía tiempo no sentía. Era un piso modesto pero bien distribuido. 2 habitaciones, un salón acogedor, una cocina sencilla y un baño pequeño pero funcional. Nada ostentoso, aunque reinaba una limpieza cálida que lo hacía sentir como un hogar real. Neusa me llevó hasta el cuarto que podría ser mío, un espacio sin pretensiones, con una ventana que daba directamente a la calle, desde donde entraba una luz natural que acariciaba las paredes blancas. Hablamos con franqueza sobre las condiciones. Me correspondería pagar la mitad del alquiler, compartiríamos los gastos de luz y agua, y cada una se encargaría de su propia comida. Neusa me aseguró que no le preocupaba mi estado de salud. Ella misma vivía con hipertensión y diabetes, y pensaba que podríamos echarnos una mano si alguna vez lo necesitábamos. Sus palabras fueron un bálsamo inesperado. En esa conversación sentí nacer una chispa que llevaba años apagada. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión que nacía de mí. Nadie me la imponía, nadie me la empujaba. Elegía. Era yo quien trazaba esta vez el rumbo. Le dije a Neusa que aceptaba la propuesta, que me mudaría cuanto antes. Al regresar a casa de Simón no dije ni una palabra sobre lo que había decidido. Comencé a preparar mis cosas en silencio, con un cuidado casi ritual. Elegía qué llevar y qué dejar atrás, no solo objetos, sino también recuerdos que ya no quería arrastrar conmigo. No poseía mucho. Un puñado de vestidos, un par de zapatos, algunas fotos antiguas y los libros que siempre habían sido mi refugio. Todo cabía en 2 maletas pequeñas discretas. Al día siguiente Rafael vino a visitarme y su mirada no tardó en notar que algo en mí había cambiado. Había en mi expresión una firmeza nueva, una decisión que no necesitaba explicación. Le hablé de mi marcha, del cansancio acumulado, tras años de sentirme una carga. Le conté sobre la casa de Neusa, sobre mi deseo profundo de volver a respirar sin permiso de nadie. Rafael me escuchó sin interrumpir, atento con los ojos serenos. Cuando terminé,
Me miró con una mezcla de respeto y emoción. Me dijo que era valiente, que lo admiraba. Se ofreció a ayudarme con la mudanza. Comentó que podía pedirle prestado un coche a un amigo y que le haría ilusión acompañarme a asegurarse de que llegara bien. Ese gesto me desarmó. No estaba acostumbrada a recibir ayuda sin condiciones ni dobleces. Sentí que algo dentro de mí, largamente herido, empezaba así a sanar. Quedamos en que la mudanza sería el sábado siguiente. Durante toda la semana mantuve mi rutina habitual, aunque por dentro sentía que cada día era un peldaño más hacia mi libertad. Simón notó que estaba más callada de lo normal, pero no me preguntó nada. Quizá intuía que algo se estaba gestando, que un cambio inminente se avecinaba, pero decidió mirar hacia otro lado como solía hacer con todo lo que no podía controlar. El viernes por la noche, cuando los niños ya dormían y el silencio reinaba en la casa, me armé de valor y me senté junto a ella en el salón. Le conté con voz firme pero serena que había encontrado otro sitio donde vivir y que me marcharía al día siguiente. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no tardó en relajarse. Hubo un atisbo de alivio en su expresión, como si finalmente le hubiesen quitado un peso de encima. Me preguntó a dónde iría, si realmente creía que podría arreglármela sola. Le hablé de Neusa, del acuerdo al que habíamos llegado. No intentó disuadirme ni mostró señales de tristeza. Se limitó a decir que le parecía lo más sensato, que probablemente era lo mejor para todos. Ese todos me supo a abandono, pero decidí no detenerme en ello. Esa noche dormí como hacía meses que no dormía. Por fin estaba tomando una decisión por y para mí, sin pedir permiso, sin justificarme. Era yo quien recuperaba las riendas de mi vida. Y al despertar el sábado por la mañana, sentí una ligereza en el cuerpo, como si me hubiesen quitado una mochila invisible que cargaba desde hacía años. Rafael llegó puntual con un coche prestado y una sonrisa cálida que me reconfortó. Me ayudó a cargar las maletas. Sin una sola queja, saludó a Simone con una cortesía irreprochable y en todo momento evitó cualquier gesto que pudiera parecer un reproche. Cuando ya estaba por marcharme, Simón me ofreció un abrazo breve, casi mecánico, y murmuró que podía llamarla si necesitaba algo. Sabía que no lo decía en serio. La mudanza resultó más sencilla de lo que imaginaba. Neusa me recibió con una taza de café recién hecho y un trozo de bizcocho aún tibio. Me enseñó mi habitación, me ayudó a colocar mis cosas y me mostró cada rincón de la casa, como si me estuviera devolviendo un hogar que nunca debí perder. Rafael instaló una pequeña estantería para mis libros, comprobó que estuviera bien instalada y no se marchó hasta asegurarse de que no me faltaba nada. Aquella primera noche bajo el techo de Neusa, sentí una paz tan profunda que apenas la reconocí. No tenía que vigilar si mi presencia era incómoda, si mi voz molestaba, si estaba ocupando un espacio que no me pertenecía. Por fin era libre. Y esa libertad, aunque discreta, sabía a victoria. Yo estaba contribuyendo con mis gastos, compartiendo los costes del hogar y siendo tratada como una igual. Neusa se reveló como una compañera excepcional. Respetaba mis silencios sin invadirlos, pero siempre estaba presente cuando necesitaba hablar. Nuestras rutinas eran sorprendentemente parecidas. Ambas madrugadoras aficionadas a las telenovelas, y compartíamos las tareas domésticas con naturalidad, sin discusiones. Durante los primeros días, Rafael seguía viniendo a visitarme con regularidad. Traía mis medicinas, comprobaba cómo me iba adaptando a mi nueva vida y se interesaba sinceramente por mi estado emocional. A Neusa le cayó bien desde el primer momento. Me comentó que no era ya habitual encontrar a un joven tan cortés y servicial. Fue en una de esas visitas cuando Rafael me hizo una propuesta que lo cambiaría todo.
Me explicó que había estado investigando mi enfermedad por su cuenta. Había encontrado información sobre fisioterapia y tratamientos complementarios que podrían mejorar mi calidad de vida. Se ofreció para acompañarme a las consultas médicas, llevarme a las sesiones de fisioterapia y apoyarme en todo lo que hiciera falta durante el proceso. Le pregunté con cierta desconfianza por qué estaba haciendo todo aquello. Su respuesta fue tan sencilla como desarmante. Me dijo que todo ser humano merece ser cuidado con respeto y dignidad, que nadie debería enfrentar una enfermedad sola y que él sencillamente tenía tiempo y voluntad para ayudarme. No había interés oculto ni estrategias encubiertas, solo una bondad sincera. Acepté su ayuda, aunque dejé muy claro que no quería convertirme en una carga para él. Rafael soltó una carcajada suave y me aseguró que yo no era una carga para nadie, que tenía un valor intrínseco como persona, que acompañarme en ese momento era un honor, no un deber. Así comenzamos una rutina marcada por las citas médicas y los tratamientos. Rafael venía a buscarme en coche, me acompañaba a cada consulta y esperaba con paciencia en la sala mientras me hacían pruebas. Tomaba notas de todo lo que los médicos decían, me ayudaba a organizar los horarios de la medicación y no dejaba de animarme a realizar los ejercicios que la fisioterapeuta indicaba. Su presencia se convirtió en un faro silencioso, una constancia que me hacía sentir menos sola, más viva, más digna. Poco a poco empecé a sentirme viva de nuevo. No era solo el tratamiento médico lo que me ayudaba a sanar, sino la sensación de estar rodeada por alguien que realmente se preocupaba por mí, que me veía como alguien merecedora de afecto, no como una carga. Mi autoestima, que había estado por los suelos durante años, comenzó a recomponerse con una delicadeza inesperada. Neusa lo notaba y se lo veía en los ojos llenos de un respeto silencioso. A menudo decía que Rafael era una especie de ángel que había irrumpido en mi vida justo cuando más lo necesitaba. Repetía que el destino, en un acto de justicia, me había regalado un hijo de verdad cuando mis propios hijos me habían dado la espalda. Aquellas palabras resonaban en mí con fuerza, obligándome a reconsiderar qué significaba realmente la palabra familia. Porque mientras yo me curaba, ni Marcelo ni Simons se dignaron a llamar ni una sola vez. Y lo más revelador es que no los eché de menos en absoluto. Sentí, de hecho, un alivio profundo. Por fin estaba lejos de sus reproches, de su desdén constante. Era la primera vez en muchísimo tiempo que me rodeaban únicamente personas que me trataban con respeto y calidez. A partir de ese entorno nuevo más humano, comencé a visualizar mi futuro con más claridad. Tenía una pequeña pensión, unos modestos ahorros, y aunque mi estilo de vida era sencillo, había recuperado algo mucho más valioso, la dignidad. Pero lo que más valoraba, lo que me sostenía cada día, era la presencia de Rafael. Su entrega desinteresada, su ternura sin condiciones. Él había dejado de ser solo mi cuidador para convertirse sin duda en mi verdadero hijo del alma. Y entonces, una idea comenzó a germinar en mi mente. Al principio me pareció una locura, una ocurrencia, nacida de la gratitud. Pero con los días fue tomando forma. Si él me trataba como a una madre, no era justo que yo lo tratase como a un hijo. No era momento de devolver tanta bondad con un gesto real. 3 meses después de haberme instalado en casa de Neusa, el pasado vino a tocar a mi puerta de forma inesperada. Recibí una llamada del despacho del abogado Fernando, el mismo que había tramitado todos los papeles tras la muerte de mi marido. Aquel timbre me estremeció, no por nostalgia, sino por la certeza de que algo iba a cambiar. Y en el fondo, yo ya estaba preparada para dar el siguiente paso.
Me dijo que necesitaba hablar conmigo con urgencia sobre un asunto inesperado de herencia. Me sorprendió ya que tenía la impresión de que todo lo relacionado con los bienes de Antonio ya se había cerrado hacía tiempo. Rafael se ofreció a quien acompañarme al despacho de abogados y acepté. Estaba intranquila con el estómago encogido sin saber qué podía estar a punto de descubrir. Al llegar, el abogado nos recibió con una mezcla de gravedad y satisfacción contenida. El doctor Fernando, tras ofrecernos asiento, comenzó a relatar algo completamente insospechado. Resulta que el padre de Antonio, mi difunto suegro fallecido, mucho antes de que yo siquiera le conociera, había dejado a nombre de la familia un terreno en el interior, una finca olvidada por todos durante décadas. Ese terreno había quedado completamente en el olvido, figurando a nombre de varios miembros de la familia, incluido Antonio. Nadie parecía tener conocimiento de su existencia, hasta ahora. El abogado nos explicó que recientemente una empresa de extracción de minerales había localizado a los herederos porque, al realizar estudios en la zona, descubrieron que bajo esa tierra había un yacimiento de arena de altísimo valor. La empresa estaba interesada en comprar la propiedad por una suma considerable, y dado que Antonio ya no estaba entre nosotros, yo figuraba como heredera legal de su parte. Me quedé petrificada. Hablamos de una cifra cercana a los 400.000 euros. Una cantidad que jamás habría imaginado tener entre manos. El doctor Fernando aseguró que toda la documentación estaba en regla, que la compañía era solvente y que con una simple firma, ese dinero pasaría a ser mío. Rafael, visiblemente entusiasmado, me dijo que aquello era una bendición caída del cielo, que al fin tendría un respaldo económico para vivir con tranquilidad y sin sobresaltos. Pero dentro de mí, algo más profundo se removía. Aquella inesperada fortuna no llegaba por casualidad. Surgía justo cuando yo empezaba por fin a comprender lo que significaba realmente formar parte de una familia. Una verdadera. Firmé todos los papeles necesarios y en cuestión de semanas el dinero apareció en mi cuenta bancaria. Ver aquella cifra reflejada en el extracto era como presenciar algo irreal. De pronto me había convertido en una mujer con medios, con poder real. Pero, en lugar de sentir únicamente alivio, lo que se apoderó de mí fue un profundo sentido de compromiso. Lo primero que hice fue sentarme con Neusa para hablar con calma de nuestra situación. Le propuse comprar un piso más amplio, uno donde pudiéramos vivir con mayor comodidad, sin estrecheces. Pero ella fue clara. Le gustaba nuestro rincón actual. Decía que no ansiábamos lujo, sino tranquilidad. Así que acordamos reformar su apartamento, nuestro hogar al fin y al cabo, y repartir los gastos de manera más justa. Con Rafael nuestras conversaciones tomaban un tono más íntimo, más serio. Me confesó que su verdadera pasión nunca fue la albañilería, sino la carpintería. Soñaba desde joven con tener su propio taller, pero había tenido que dejar ese sueño a un lado para sobrevivir. Me enseñó algunas piezas que había creado en su tiempo libre, muebles modestos, pero con una belleza y un acabado que delataban su don natural. Le propuse prestarle dinero para que arrancara su taller, pero Rafael lo rechazó sin dudar. Dijo que no podía aceptar mi dinero, que ya estaba haciendo más de lo que debía al cuidarme con tanto esmero. Insistí. Le aseguré que no era una limosna ni un favor, sino una apuesta sincera por alguien a quien consideraba parte de mi familia. Pero Rafael fue firme. No cedió. Y fue entonces, mientras lo observaba en silencio, que una idea empezó a gestarse dentro de mí. Si él no aceptaba apoyo en vida, tal vez había llegado el momento de asegurarme de que cuando yo ya no estuviera, el mundo reconociera su valor como lo merecía.
Había comenzado a reflexionar seriamente sobre mi testamento. Me preguntaba cómo deseaba realmente repartir mis bienes llegado el momento final. Solicité una cita con el doctor Fernando, mi abogado de confianza, para abordar la redacción de un nuevo testamento. Le confesé mi decisión: quería dejar absolutamente todo a Rafael. Le expliqué que él había sido el único que se mantuvo a mi lado, cuidándome con paciencia y afecto cuando más vulnerable me encontraba. Fernando me miró sorprendido, aunque no tardó en asentir. Era plenamente libre de disponer de mis bienes como considerara justo. Aún así, me advirtió con honestidad: mis hijos biológicos podrían impugnar el testamento. La legislación española, como la brasileña, protege a los herederos forzosos y garantiza una parte de la herencia para ellos. Pero Fernando me ofreció una salida elegante y legal. Podía realizar una donación en vida hacia Rafael, transfiriéndole casi la totalidad de mi patrimonio y quedándome únicamente con lo indispensable para vivir con dignidad. La solución me pareció tan lógica como liberadora. No dudé. Transferí legalmente a Rafael 350.000 euros, dejando únicamente 50.000 reservados para mis necesidades básicas y algún imprevisto médico. En el testamento añadí que ese remanente también debía ir a manos de Rafael al fallecer. Con esta estrategia, mis hijos apenas tendrían que reclamar la fortuna, ya no me pertenecería cuando muriera. Al redactar el testamento, no pude evitar dejar constancia por escrito de mi verdad más íntima. Afirmé que Rafael había demostrado un amor auténtico, que me cuidó como ningún hijo biológico quiso hacerlo, que su lealtad merecía ser reconocida legalmente. Él era para mí mi único y verdadero heredero. Fernando me confirmó que la donación en vida era intocable a nivel jurídico y que el testamento quedaba como una formalidad simbólica para el resto. No compartí esta decisión con nadie, ni siquiera con Rafael. Guardé ese secreto con celo, como si fuese mi último acto de justicia, mi última palabra sobre lo que realmente significa ser familia. Fernando me había explicado que Rafael solo conocería los detalles de la donación cuando yo lo considerara oportuno y del testamento. Únicamente cuando yo ya no estuviera en este mundo. Curiosamente, mi salud comenzó a mejorar. Con los cuidados que Rafael me brindaba, tratamientos, fisioterapia, medicamentos adecuados, mis temblores se hicieron menos intensos. Mi cuerpo respondió con fuerza inesperada y sobre todo mi ánimo resurgió. Me sentía en paz, porque por primera vez en años sabía que mi gratitud y mi legado estaban en buenas manos y que la verdadera justicia se había firmado no en los tribunales, sino en silencio. Tener a alguien que de verdad se preocupaba por mí lo cambió todo. Rafael seguía viniendo a verme con regularidad, siempre con un gesto que hablaba por sí solo. Un pastel que había comprado en la panadería del barrio, unas flores frescas arrancadas del jardín de un amigo, un pequeño mueble que él mismo había construido con sus manos. Neusa no dejaba de decir lo atento que era, lo afortunada que era por haber tropezado con alguien así, justo cuando más lo necesitaba. Y fue precisamente durante una de esas visitas cuando ocurrió lo que llevaba tanto tiempo esperando. Marcelo apareció sin avisar en casa de Neusa diciendo que quería hablar conmigo, que estaba preocupado por mi situación. Según él, había oído por conocidos que ya no vivía con Simón, que me había marchado de su casa. Le recibí con educación, pero sin el más mínimo calor. Intentó comportarse como si nada hubiera pasado, como si no me hubiese dado la espalda cuando más sola y vulnerable me encontraba. Me preguntó por mi salud, por cómo me las arreglaba económicamente, por si necesitaba algo. Fingía interés, pero sus palabras sabían a cartón mojado. Le respondí que estaba mejor que nunca, que había conocido personas que sí sabían lo que significaba cuidar a
alguien y que no necesitaba el apoyo de quien me había desechado, como si no valiera nada. Vi cómo su expresión se torcía levemente incómodo, buscando una excusa. Balbuceó que en aquel momento estaban atravesando dificultades que no supieron gestionarlo. Pero entonces soltó algo que lo delató por completo. Dijo que había oído hablar de la herencia que yo había recibido, que sería conveniente hablar sobre cómo estaba manejando ese dinero, que quizás necesitara orientación para no ser estafada. Y en ese instante lo vi con claridad. No había venido movido por la preocupación, sino por la codicia. Le dije con una sonrisa contenida que mi economía estaba en manos de profesionales y que no necesitaba consejos de quien había renunciado a ser parte de mi vida cuando más falta me hacía. Marcelo trató de insistir suavemente al principio con un aire paternalista que rozaba lo patético. Pero cuanto más hablaba, más evidente se hacía su incomodidad, su desesperación mal disimulada. Yo me mantuve firme, serena, como si cada palabra suya confirmara que había tomado la decisión correcta al cerrarle la puerta años atrás. Al final, viendo que no conseguía nada, se marchó con una sonrisa impostada y los hombros hundidos. Y yo, al cerrar la puerta tras él, sentí algo parecido a la paz. No solo porque había dicho lo que durante tanto tiempo había guardado, sino porque ahora era él quien pedía, quien buscaba, quien necesitaba, y ya no quedaba nada para darle. Dijo que como hijo tenía derecho a saber en qué punto me encontraba, que era lógico que se interesase por mi porvenir. Justo en medio de aquella conversación, apareció Rafael como solía hacer durante sus visitas regulares. La diferencia entre ambos hombres era abismal. Marcelo, impecablemente vestido, pero con esa mirada calculadora, hablaba de herencias, previsiones y responsabilidades familiares. Rafael, en cambio, con su ropa sencilla de trabajo, solo quería saber si me encontraba bien, si necesitaba algo. Les presenté con calma, aclarando que Rafael era el hijo de mi difunto marido y que con el paso del tiempo se había convertido en un apoyo fundamental en mi vida. Marcelo no supo ocultar su incomodidad, sobre todo al ver la naturalidad con la que Rafael me ayudaba a incorporarme, cómo comprobaba si había tomado la medicación, cómo me trataba con ternura y respeto genuino. La visita de Marcelo fue breve y cargada de tensión. Antes de marcharse, soltó que volvería pronto para que pudiésemos hablar con más calma, que era importante no perder los lazos familiares. Asentí con cortesía, pero por dentro sabía perfectamente que solo regresaría si veía alguna oportunidad de obtener ventaja. Una vez que Marcelo se fue, Rafael se quedó mirándome con preocupación. Me preguntó si me había alterado su presencia, si me encontraba bien de verdad. Le respondí con serenidad. Ya no albergaba esperanzas respecto a mis hijos biológicos. Había dejado de esperar comprensión de quienes solo sabían mirar por sí mismos. Mi familia real estaba formada por quienes habían estado cuando más los necesitaba, no por quienes compartían mi sangre. Aquella noche compartí con Neusa todo lo ocurrido. Escuchó con atención y luego me dijo con tristeza en los ojos que sentía lástima por Marcelo y Simone, que no se daban cuenta del vacío que estaban creando, del amor que estaban despreciando. Añadió que quizá algún día lo lamentarían, aunque probablemente ya sería demasiado tarde. Con el paso de los meses encontré una estabilidad que jamás habría imaginado posible. Por fin mi vida se llenó de calma, de afecto sincero y de la certeza de estar rodeada por quienes realmente sabían lo que significaba cuidar de otro ser humano. Había recuperado mi salud, contaba con estabilidad económica, un hogar sereno y sobre todo estaba rodeada de afecto genuino. Rafael seguía siendo ese hijo del alma que la vida me había regalado
atento, constante, leal. Simón, por su parte, apareció un par de veces, esgrimiendo excusas rebuscadas sobre por qué no había venido antes. La recibí con cortesía, pero sin abrirle ya el corazón. Sabía perfectamente que tanto ella como Marcelo solo pensaban en la herencia, no en mí. Mi instinto no se equivocaba, y el paso del tiempo no hizo más que reafirmar que lo que había decidido en relación al testamento era lo correcto. Rafael jamás se interesó por mi situación financiera, jamás insinuó que le correspondía algo, jamás dio señales de codicia. Simplemente seguía en mi lado con devoción, cuidándome como lo haría un hijo de verdad. Sabía que tarde o temprano mis hijos biológicos descubrirían cómo había decidido repartir mi legado. También sabía que se escandalizarían, que me juzgarían con dureza, que me acusarían de haber sido parcial o injusta. Pero lo cierto es que mi conciencia descansaba en paz. Había hecho justicia emocional, una justicia limpia, contundente y definitiva. A quien me quiso de verdad, le dejé todo. A quien me dio la espalda, no le dejé nada. Y así, por primera vez en mucho tiempo, vivía con dignidad rodeada de personas que me querían por lo que soy, no por lo que tengo. Rafael no sabe y no lo sabrá mientras yo viva, que ya es el dueño de casi todo lo que poseo y que será mi único heredero. Pero yo descanso tranquila cada noche, sabiendo que la justicia está hecha, que él ya posee el reconocimiento que merece, no por interés, sino por haber sido el hijo que mis propios hijos decidieron no ser. La herencia será en el fondo solo un reflejo material de algo infinitamente más valioso, el amor auténtico que supimos construir juntos.